Hora 25. Con el auspicio de... Gestiona tu éxito profesional. Sigue una maestría en Sistemas de Información Gerencial, dirigido a profesionales en informática o sistemas que desean manejar procesos. Porque una maestría Uniandes hace la diferencia. Escoge el smartphone 4G que prefieras y fináncialo sin intereses. Tu plan viene con 3.000 megas, redes gratis, llamadas ilimitadas, más música, series y películas. Plan más equipo desde $29.99. ¿Sí ves? Con Claro, todas las mamás se conectan. Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias Ecuador. Este es el programa Hora 25. El modelo que se expresó durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa tuvo como actor económico principal y central al Estado. Cuando aparecieron las primeras dificultades por la baja del precio del petróleo, se dirigió la mirada al sector privado en busca de auxilio. Por cuerdas separadas se anunció la implementación de un programa de cambio en la matriz productiva para estimular y promover el fortalecimiento del aparato productivo privado. Esta iniciativa nunca se concretó. Se ha perdido más de 500.000 de puestos de trabajo, de fuentes de trabajo formal. Las exportaciones de productos industrializados cayeron el 27% en los últimos 5 años. La inversión extranjera directa en el Ecuador durante el 2016 fue de tan solo $744 millones. Las señales que está emitiendo, que está dando el nuevo gobierno, son fundamentales para recuperar la confianza y mejorar las condiciones de trabajo y desarrollo de las empresas. La visita del exministro de Finanzas de Grecia, la definición sobre el dinero electrónico, los depósitos de los bancos privados en el Banco Central, la falta de definición en la política tributaria y el costo tan alto del funcionamiento fiscal son temas que se presentan como confusos. De esto vamos a hablar, de esto vamos a tratar en el transcurso del presente programa de Hora 25. Nuestros invitados: Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Marco Carrión, él es el presidente de la Cámara de la Pequeña Industria en Pichincha. Gracias por la participación de Felipe Rivadeneira. Él es un experto en comercio exterior. Y nos acompaña también Edison Garzón. Él es vocero del colectivo empresarial Proponle. Gracias entonces por estar aquí con nosotros. Martina, buenas noches. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Hora 25. El desempeño de los sectores productivos del país es un tema que preocupa tanto a empleadores como a trabajadores casi 2 años después de que se registrara un descenso en la actividad económica nacional. Para recuperar la producción de bienes y servicios que generan empleos a través de su consumo dentro y fuera del país, la Cámara de Industrias y Producción de Quito ha propuesto a Lenín Moreno un plan para los primeros 100 días de gobierno que ayude, primero, a dar estabilidad fiscal, segundo, a generar confianza en los actores privados y acelerar también así la inversión privada. Tercero, a eliminar trabas que incrementan los costos de producción y también de venta. Y cuarto, a fortalecer las instituciones y la transparencia. Estos son los pasos a seguir para alcanzar esos objetivos deseables, pero también son ambiguos y no se detalla lo suficiente todavía cómo se llevarán a cabo. Sí se detallan, de parte de los sectores productivos más importantes del país, cuáles son los estados de salud que ellos enfrentan y cuáles son también los retos que afrontarán a futuro. Retos que deben contribuir a superar el gobierno entrante. Una preocupación latente de todos los empresarios y emprendedores y conmina a nuestro presidente electo a doblegar esfuerzos para que juntos hallemos respuestas.
Así describía el colectivo empresarial Proponle Ecuador los esfuerzos para superar el bache negativo por el que han atravesado las principales industrias del país, con una caída notable en sus ventas, entre ellas el comercio, con un decrecimiento del 11,37%, la agricultura con un descenso del menos 6,66%, la manufactura con el 11,5% y la construcción con uno del menos 5,86%. La tasa de subempleo en el sector comercial aumentó de 234.926 personas en marzo del 2016 a 301.815 en marzo del 2017. Esa pérdida de puestos de trabajo en este y otros sectores productivos se ha traducido en un aumento de población rural a ojos del presidente de la Cámara Agrícola. El campo concentra el 29% de la población económicamente activa, cuando históricamente ha estado entre el 24 y el 26. Pese a ello, el campo ha sido olvidado. En el 2000, el 4,8% del presupuesto general del Estado se destinaba a la agricultura. En el 2014, el 1%. A eso se suma la necesidad de acceder a crédito barato y oportuno, así como la de reducir los costos de producción. Son mucho más altos que los costos de producción en Colombia y en Perú. Tenemos impuestos absolutamente inconvenientes. Que los costos de tributación no sean peores que el mismo pago del tributo. Entre los tributos que paga la industria se encuentran los impuestos a la salida de divisas, los vehículos motorizados, el IVA, impuesto a los consumos especiales, impuesto a la renta, a las tierras, patente municipal, sobre tasas arancelarias, impuesto predial y fomento ambiental. El sector de la construcción también enfrenta problemas por una sobrecarga impositiva. A esta se sumó la ley de plusvalía a criterio de este expresidente de la Cámara de Construcción. Ese fue un gran error y eso es lo que está provocando y sigue provocando una reducción de la construcción inmobiliaria. Determina que la gente no se pueda ni comprar ni vender propiedades. Con baja demanda a marzo del 2017, el número de personas empleadas en construcción fue de 8,2% menos que en febrero. Las cifras de producción siguen el mismo patrón. En el Cantón Quito se han aprobado 43% menos de metros cuadrados de construcción el trimestre del 2017 contra el trimestre equivalente del 2015, o el 8% menos contra el trimestre del 2016. Una realidad que incide en otras industrias productivas, como la manufacturera. Nosotros proveemos cemento, hierro, aluminio, vidrio, plástico. Al estar el sector de la construcción contraído con un golpe fuerte, toda la economía también se estanca. El estancamiento del sector manufacturero fue del menos 2,2% a septiembre de 2016 y menos 0,5% a diciembre del mismo año. Cifras en las que también inciden factores como estos. Ha afectado muchísimo las salvaguardias. Si nosotros comparamos 2015 contra 2016, en materias primas se importó un 16% menos y en bienes de capital y maquinaria se importó casi un 25% menos. Aquello reduce el acceso a materias primas o bienes de capital necesarios para producir y forma parte de una realidad de estancamiento productivo que debe enfrentar el nuevo gobierno. Está por verse si lo hará con o sin el estilo político que ha marcado la década de Alianza País. Y de esto justamente vamos a hablar. Lo que ha ocurrido durante estos 10 años es una presencia estelar de lo estatal. Y parecería que ahora le corresponde al sector privado enfrentar las dificultades. Patricio, con usted empezamos. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Qué gusto poder compartir la entrevista con Edison, con Marco, con Felipe. Ciertamente ahora nos toca enfrentar un nuevo reto. ¿Qué sucedió? La última década en materia productiva se perdió. Con altos precios del petróleo, el gobierno apenas llegó a un crecimiento de alrededor del 3,8%, mientras en la década anterior del gobierno el país creció en alrededor de un 4,2%. Y ahora es imprescindible tomar decisiones, y son decisiones que van más allá de cualquier tipo de diálogo, señales concretas para el sector productivo y para el país. La independencia de las instituciones del Estado, el control del gasto público, la transparencia de las cifras, que no existe lamentablemente en este momento, el fortalecimiento del dólar, muy importante, señales claras. Ya vimos que vino un exministro griego a proponer el fortalecimiento de la moneda electrónica, cuando todo eso se debe dejar a un lado en este momento. Debemos fortalecer la dolarización. El respeto irrestricto a la propiedad privada también, eso es algo que nosotros exigimos para poder mantener un diálogo. Y obviamente un manejo económico pragmático.
Mire, el Estado no puede seguir gastando mucho más allá de sus ingresos. Comprendemos que hay problemas, pero no podemos seguir con un presupuesto general del Estado de alrededor de 25.000 millones de dólares. Esperan que los ingresos totales lleguen alrededor de 20.000 millones de dólares. ¿Qué sucedió el año pasado? Con nuevos impuestos apenas se recaudó alrededor de 13.000 millones de dólares. Entonces, nosotros no entendemos cómo se puede sostener el déficit si es que no ingresan divisas al país. Y las divisas solo van a ingresar con un shock de confianza, trayendo inversión, repatriando fondos. Y todo esto se lo podrá lograr con un manejo pragmático, con señales claras y fortaleciendo al sector productivo. Felipe, ¿hay la posibilidad de que durante esta década que está por terminar se haya mal acostumbrado al sector productivo, en general a la economía nacional? Porque teníamos unos precios del petróleo tan altos, el Estado era dadivoso y soltaba dinero a la economía y por lo tanto era muy fácil, muy cómodo, no había necesidad de esforzarse mayormente. Ahora, bueno, ¿qué se requiere? A ver. Andrés, primero buenas noches, sí. Edison, Marco, Patricia, un gusto poder compartir acá. A ver, yo creo que sí, efectivamente, ahorita estamos saliendo de esta gran fiesta petrolera, ¿no? Y va a depender un poco cómo las empresas estén preparadas para este momento en el que tiene que asumir el rol el sector privado. Yo creo que los precios de petróleo, si bien se están estabilizando de alguna manera, el país siempre tiene que tender a cambiar eso. Yo una vez mencionaba que el Estado ecuatoriano, o más bien dicho, la economía ecuatoriana, va a llegar a salir adelante cuando nuestras exportaciones no petroleras sean mucho mayores que las petroleras, es decir, que dupliquen a las exportaciones petroleras. ¿Y eso qué implica? Yo creo que se dio un gran paso que fue la suscripción del acuerdo comercial con la Unión Europea, que contigo, Andrés, lo discutimos durante muchos años y nos costó llegar, nos demoramos en llegar, pero bueno, ya lo tenemos. Yo creo que ahorita tenemos que buscar primero cómo sacarle el mejor provecho posible a este acuerdo. Ahí tenemos 28 países de destino en donde tenemos que inundar de productos ecuatorianos esos países, pero claro, tenemos un gran problema que es la competitividad de las empresas, que ha caído lamentablemente. Tenemos un dólar fuerte, las señales internacionales nos dicen que el dólar va a seguir estando fuerte. Entonces yo creo que si bien se crearon incentivos para tratar de alguna manera de paliar esta falta de competitividad de las empresas, no se los llegaron a cumplir. Un ejemplo muy claro de esto es el drawback, ¿no es cierto? El drawback se lo logró establecer, ya tenemos ese mecanismo institucionalizado. Se crearon las salvaguardas para, se supone que de ahí sacar esos recursos para poder pagar el drawback y aumentar la exportación, porque ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice Patricio. Para sostener la dolarización tiene que ingresar más dólares de los que salen, y la idea justamente era de incentivar y compensar esa parte, esa pérdida de competitividad de los exportadores para que puedan exportar más. No se cumplió, apenas se pagaron del presupuesto que tenían en el 2015 de 200 millones de dólares, apenas se pagaron 40 millones y los montos de recaudación de salvaguardia estamos hablando que superan más de los 1.000 millones de dólares. Gracias, Felipe. Edison, esto quisiera plantear en el sentido de que las salvaguardias tenían como afán, primero, evitar la salida del dólar y segundo, fomentar la producción nacional y mejorar las condiciones de la producción nacional. A esta hora, ¿algo de eso se logró? ¿Se obtuvo? Buenas noches, sí. Buenas noches, Andrés, buenas noches con todos, buenas noches, país. Para mí es importante primero entender, Edison Garzón es un empresario, soy el presidente ejecutivo de la compañía Bioalimentar, localizada en Tungurahua. Ya. Tenemos 50 años ya. Esta compañía anecdóticamente la empezó mi madre con 100 gallinas. Hoy producimos más de 38.000 huevos por hora. ¿Por hora? Sí, por hora. Quiero decir esto en virtud de que detrás del colectivo Proponle existen empresarios con una conciencia social muy bien marcada. El tema de los impuestos. Nosotros, o sea, la necesidad de fomentar, de promover una industria, por ejemplo, una capacidad productiva de un sector privado solvente, no se logró durante esta década. Más allá de si se logró o no se logró, creo que es importante hablar de lo que podemos hacer a futuro. El pasado ya es pasado, Andrés. Nosotros como colectivo decidimos proponer, decidimos cambiar la crítica por la propuesta y creemos que hemos construido un puente entre el gobierno y el sector privado. Hoy por hoy tenemos y hemos suscrito un convenio por la producción, por la inversión y el empleo, en el cual se enmarcan propuestas importantes que van a ayudar a todos los sectores productivos del país. Ahí está el tema tributario, ¿verdad? Aquí está el tema tributario. Aquí podemos destacar todo lo que necesitamos los empresarios para poder generar más inversión.
previsibilidad tributaria, reglas del juego claras, que no se nos cambien a medio camino. Todo eso es lo que el colectivo propone, afirmado en este gran acuerdo. Y fruto de este gran acuerdo, Andrés, tenemos ya la conformación o la consolidación del Consejo Consultivo de la Producción, el cual está trabajando para poderse anunciar a todo el país y a todo el sector privado. ¿Se está estructurando el Consejo? Se está estructurando el Consejo, ya. Es así, correcto, se está estructurando en este preciso momento, en el cual va a tener directamente unificación. Lenín Moreno ha dicho, nada para los empresarios sin los empresarios. Muestra de aquello y muestra de esa confianza, ese shock que necesitamos de confianza, fue que la primera reunión que mantuvo Lenín Moreno, después de haber sido declarado presidente electo, fue con el sector privado en Guayaquil, con más de 600 empresarios. Entonces, ese shock que necesitamos nosotros los empresarios se está dando. Vemos muestras claras de lo que Lenín Moreno ha dicho. Nada para ustedes sin ustedes. Perfecto. Marcos, su opinión sobre lo que han dicho sus compañeros con estos elementos que he puesto en la mesa, un poco para ver el pasado, no queda más, y de modo tal de luego ver el futuro. Es una década en la que no se atendió al sector privado y ahora, frente a la crisis, sí, un poco pedir la tabla de salvación. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo a los compañeros panelistas, es un grato placer estar esta noche con ustedes. En realidad, mira, la situación económica que va a afrontar el país en el próximo año es complicada. En realidad, el déficit que va a enfrentar el gobierno actual son de 7.5% del PIB. Estamos hablando de 7.500 millones de dólares. Eso es bastante dinero como para empezar un gobierno a trabajar con unas condiciones ya un poco complicadas. Desde ese punto de vista, el sector productivo es el sector que tiene que sacar adelante al país. En el último censo que se hizo, en el último censo económico, hablábamos de 491.671 empresas, de las cuales el 99% de esa cantidad de empresas son pymes. Todo el tejido empresarial de ese sector son pymes. Eso hay que entenderlo muy claramente. Entonces, ¿hacia dónde nosotros tenemos que apuntar todas las armas, por decirlo de alguna manera, es a desarrollar todo ese sector productivo como tal, es decir, a las pequeñas, medianas empresas y todo lo que significa ese aparato productivo. Si bien es cierto, se implementaron algunas medidas como las salvaguardias, hay un sector importante de la industria nacional, de la producción nacional, que en cierto modo sí se vio beneficiado por este tipo de incentivos que se lo dio de alguna manera, sobre todo para desarrollar la industria nacional. Pero sin embargo, sí ha habido descontroles en el sentido de que no hubo una planificación de qué salvaguardias o de qué sobretasas se debieran implementar. Afectó muchísimo sobre todo a las empresas que importan materia prima como material como producto semielaborado para procesar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente en el desarrollo de unas políticas industriales que permitan, por ejemplo, en el tema de las salvaguardias, eliminarlas completamente, sí, pero de las que no dan valor agregado a las empresas. Patricio, ¿no le da la sensación de que se creó una economía pequeña, chiquita, de negocios de trastienda de alguna manera y no se fomentó una gran industria, una gran capacidad productiva nacional? Dos temas en los comentarios. Felicito a Edison, el emprendimiento de su familia ha creado valor en Tungurahua y en el país. Ciertamente eso es aplaudible. Yo no estoy de acuerdo en un consejo consultivo. Y le voy a decir por qué. De acuerdo a la ley y al Código de la Producción, ya existe un Consejo de la Producción. Un Consejo de la Producción que creo que se ha reunido 3 veces en los últimos años, que no ha agregado valor, que va al sector productivo, que finalmente no sabemos qué ha hecho y topa temas mucho más allá de lo tributario, de producción, de inversión. ¿Qué es lo que ha pasado? El ministro Alvarado no sabemos qué ha hecho, con quién ha hablado y qué beneficios eso ha generado para el país. No ha funcionado. No ha funcionado. No entiendo por qué funcionará un nuevo consejo consultivo. Para mí estos consejos se prestan para el cronismo, y el cronismo básicamente es el capitalismo de amigos. Para hacer contactos. A ver, el cronismo. Yo creo, Patricio, muchas gracias. La verdad es que es digno reconocer todo emprendimiento y bendecirlo también, así es que considero que al hablar del consejo consultivo, es verdad, quizá la palabra consejo consultivo esté desgastada, más sin embargo es importante que entendamos cómo se está conformando este consejo consultivo y le demos valor. Hay que cambiar el paradigma. Por eso te invito a dejar de pensar en este paradigma de ver para creer y cambiarlo por el creer para ver. Ahí está, Patricio.
Estoy de acuerdo, sin embargo, no se trata de armar consejos consultivos. En el país existen gremios. La Cámara de Comercio de Quito tiene 110 años. Se debe hablar con los distintos sectores de sus necesidades. Es legítimo lo que quiere hacer, propone, pero debería considerar convertirse en un movimiento o a su vez formar un gremio y de esa manera llegar a las instancias que quieren llegar y obviamente tener injerencia en la política pública. Estamos de acuerdo en eso, sin embargo no estamos de acuerdo en crear consejos consultivos. En cuanto a lo que dice Marco, mire, yo creo que hay que, para abrir el Ecuador al mundo, también tenemos que abrir el mundo al Ecuador. Entonces tenemos que eliminar las sobretasas. Ahora, otro tema es que el Ecuador no tiene o no ha desarrollado una estrategia productiva. Se ha trabajado con mucho desorden en los últimos años. A patadas han tratado de cambiar la matriz productiva, no se han enfocado en ciertos sectores. El Ecuador tiene sectores que tienen ventajas competitivas y ventajas comparativas. El agro, por dar un ejemplo. Mire, usted puede cosechar los 365 días del año, puede cultivar los 365 días del año. El Ecuador se presta para el valor agregado. Tenemos cacao de buena calidad. Tenemos café de buena calidad, tenemos banano de buena calidad, flores de buena calidad. Tenemos que enfocarnos en esos sectores. Ya existe un vehículo para hacerlo. Existe el Código de la Producción, con exenciones, existe el Código de la Producción con deducciones. Obviamente no se han fomentado por la falta de liquidez del Estado, no se las ha comunicado, las empresas no las conocen, entonces es muy necesario reforzar el Código de la Producción y hacer cambios en el Código de la Producción. Tengo que ir a la publicidad, Marco. Enseguida retornamos y les debo la palabra a los dos. Así que en un instante, la segunda parte de Hora 25. Retomamos Hora 25. Los retos productivos del país son varios y los gremios que los enfrentan tienen en mente sugerencias para superarlos. Por ahora, el futuro gobierno se muestra abierto a escucharlas, pero dado que esa conducta no ha sido característica del mandato de Alianza País, la pluralidad del diálogo que se abra entre el Estado y los sectores productivos a partir del 24 de mayo podría marcar indicios más certeros de si el nuevo gobierno realmente solo oye o también escucha. Este momento viene el reto más grande que los compañeros han decidido, el desarrollo de nuestras fuerzas. Palabras del presidente electo que reconoce el reto productivo de Ecuador y dice abrirse al diálogo para enfrentarlo. En sus reuniones con representantes gremiales, Lenín Moreno ha abordado superficialmente temas de preocupación medular para la producción, como la alta carga tributaria, las restricciones de exportaciones y la baja inversión privada, con una propuesta, la de conformar consejos consultivos para profundizar el tratamiento de esos temas. ¿Por qué no se cree que únicamente bajando el impuesto en su totalidad vamos a generar mayor producción? Hagámoslo escalonadamente. Para eso sirve el Consejo Productivo y el Consejo Consultivo Tributario, para poder hacer propuestas. Las cabezas de las principales industrias del país acogen la necesidad de diálogo, pero unos confían en sus efectos más que otros. Ya existe, de acuerdo al Código de la Producción, un consejo consultivo. No ha pasado absolutamente nada. Se presta para que se resuelvan ciertos intereses de ciertos sectores. Quisiéramos que sea un consejo consultivo de la producción y tributario. Tenemos que buscar esa comunicación entre el sector público, entre el sector privado. Pero las cámaras productivas, que hace años realizan propuestas al gobierno central en base a estudios y análisis técnicos propios, con y sin consejos productivos o consultivos, ponen ya sobre la mesa propuestas de recuperación concretas. Una de ellas pasa por definir políticas a largo plazo con objetivos de producción en el sector agrícola y agroalimentario. Un acuerdo público-privado que genere políticas no de gobierno, no de ministerios, políticas de al menos 15, 20 años plazo. Tenemos que ver qué es lo que están consumiendo las personas, qué es lo que quieren consumir, para ver qué sembrar atrás. Otra de las propuestas se centra en retocar unos cuerpos legales, mejorar el Código de la Producción. Apuntamos a ciertos sectores que se pueden beneficiar y pueden crear fuentes de trabajo. Eliminar otros. La ley de plusvalía debe ser revisada. Y estabilizar varios. Generar una tranquilidad en cuanto a las leyes. El presidente anterior que está saliendo siempre amenaza con cambiar la ley de herencias y eso hace que la gente no invierta. En esa inversión incide la capacidad de atraer capitales y la generación de incentivos tributarios.
La Cámara de Comercio de Quito ya trabaja en ideas para lo primero. Traer fondos al país, repatriar fondos al país, pero todo tiene que hacerse dentro de un marco legal para que la gente que traiga el dinero no se exponga después a una persecución. Todas propuestas que estos representantes esperan no solo lleguen a oídos del gobierno, sino también a su plan de trabajo. Bien, vamos a presentar la segunda parte del programa. Voy a dar la palabra a Marco para que comente algo sobre este consejo consultivo, pero claro, hay algunos temas que queremos tratar y por eso vamos a ir un poco rápido. Tema de empleo, tema de inversión, en fin. Consejo consultivo. Bueno, así rapidito, abonando a las palabras, Patricio mencionaba que en realidad existen, y hemos estado en varios consejos consultivos como gremios tratando varios temas. En realidad existe y deberían fortalecerse los consejos consultivos desde nuestro punto de vista como pequeñas y medianas empresas. Lo que pasa es que no está manejado técnicamente, posiblemente está manejado políticamente y eso es lo que nosotros deberíamos trabajarlo sectorialmente, por ejemplo, poniendo programas y gente especializada para que desarrolle sectorialmente el sector productivo. ¿Pero para qué serviría el consejo consultivo? ¿Cuál sería la idea? Empezar a revisar todo el aparaje productivo de, por ejemplo, no solamente tenemos grandes empresas, sino también existen pequeñas y existen muy pequeñitas. Claro. Hay muchos temas puntuales que se tienen que ir tratando, por ejemplo, el tema de la inversión, el tema del fondo de capacitación, cómo mejoramos los procesos productivos a través de un programa de capacitación, por ejemplo. Sí, deberían tratarse, no solamente ciertos temas puntuales como se mencionaba aquí, sino de manera general y de manera específica también con los especialistas sectoriales que nosotros hemos propuesto ese modelo al gobierno nacional. Felipe, por favor. Yo creo que el diálogo es extremadamente importante. Tenemos una mala experiencia con los consejos consultivos. Yo he participado, en los últimos 8 años se participaron de unos 6 consejos. Marco, tú estuviste conmigo ahí, tal vez Edison y Pablo, y Pato no estuvieron, pero no dieron ningún resultado. Tanto fue así que la única buena reunión que tuvimos con el presidente Correa fue el 2 de marzo del 2015, donde se plantearon 36 propuestas, es decir, los consejos no sirvieron para nada. No estoy diciendo que con esto no se tiene que crear de alguna manera más técnica, estoy de acuerdo con lo que dices tú, Marco, en ese sentido, pero yo creo que ahí lo que mencionaste tú, Edison, estamos en un momento en que lamentablemente tu sofismo no funciona. Aquí sí es, o sea, hay que ver para creer, es decir, si es que no vemos que el gobierno da en estos primeros 100 días que tiene un gran desafío, Lenin, para poder, cambiar esta dinámica que hemos estado sujetos, en donde no ha existido inversión. Económicos que somos nosotros. Tú hablas de una empresa de 50 años que ha pasado muchos gobiernos y te felicito. Yo creo que eso es lo que requiere el Ecuador. Se necesitan de estas señales de confianza importantes. Actualmente estamos tratando una mala señal. La Asamblea, que es del Movimiento País, que se supone que el presidente electo Moreno tiene un control sobre esta Asamblea, denunció o está denunciando, usted en este proceso de denuncia de los tratados bilaterales de negociación en el peor momento posible. Es decir, si bien tiene un mandato constitucional de renegociarlos, etcétera, por el tema de la cláusula de controversias, no, pues no lo hacemos en el momento o 2 semanas antes de iniciar un periodo donde tiene que dar estos mensajes de confianza importantísimos, porque al final lo que buscamos los empresarios y lo que buscan todos los agentes económicos es tener estabilidad, tener seguridad y generar empleo para todos los económicos. Señales, eso es lo fundamental a esta hora. Por supuesto. Y hay algunas señales que comienzan a intranquilizar, por ejemplo, la presencia de este ministro de Economías griego, por ejemplo. Sí, Andrés y Felipe, es verdad, en términos de consejos consultivos hemos participado en varios, de los cuales los frutos no han sido los que hemos esperado, más sin embargo hay que entender lo que propone es tener un consejo consultivo privado, de donde salgan las propuestas del sector privado, y es lo más importante, que el sector privado va a ser escuchado. Pero ¿qué garantía tiene usted de que eso le hagan caso, que le atiendan? Las garantías de las cuales ya las hemos visto, esos shocks. El primer sector que atendió el presidente electo Lenín Moreno fue el sector empresarial. La importancia para él, lo tiene claro, que la economía tiene que ser dirigida por el sector productivo. Es la hora de pasar la posta al sector productivo y lo tiene claro Lenín Moreno, y es por eso que este consejo consultivo no pasará a uno más de los tantos que hemos vivido. Este consejo consultivo tendrá el peso directamente en la presidencia. Te interrumpo, mi estimado Edison. Pero ¿qué se dice sobre la ley de plusvalía, por ejemplo? Estamos oyendo que eso no genera inversión, ¿no es cierto? Que no genera que la gente se lance.
¿Qué ha dicho sobre el anticipo mínimo? ¿Qué ha dicho sobre una reducción gradual del impuesto a la salida de divisas? O simplemente eliminar a las importaciones de materias primas del ISD. O sea, es decir, yo leo lo que tú pones en este colectivo Proponle, y efectivamente es lo que las cámaras y el sector formal organizado lo ha propuesto durante 10 años. Yo quiero que tú me digas cuál es la garantía. Tú como empresa firmaste un contrato de inversión recién, lo vi por las redes sociales con el Ministerio Coordinador a través del Código de la Producción. Dime tú qué ventajas tiene de ahí versus cualquiera que no firme ese contrato. Para mi forma de ver, ese contrato no tiene validez alguna. Es simplemente un buen show mediático donde te acercas al gobierno, pero legalmente, o sea, a lo que me refiero es jurídicamente, no te da ningún beneficio que no sea si no lo firmas. Edison, y enseguida Patricio. El Ecuador necesita una dosis de positivismo. No podemos establecer el diálogo en base a lo pasado. Nosotros debemos conducir la economía de aquí en adelante. 9 de cada 10 empleos los generamos nosotros quienes estamos acá. Y de eso tenemos que estar muy conscientes. Quiero decirte, todo lo que está en el Código de la Producción, considero que apenas un 10% de los actores privados conoce ese Código de la Producción. Es importante ver que el Código de la Producción en el largo plazo. ¿Y de quién depende? De los sectores privados que eso se cumpla. Acordémonos que nosotros del sector privado tenemos que insistir en que se cumpla. Y si tienes un presidente que te tiende a la mano y te va a escuchar, lo mínimo que puedes hacer es creer en eso y escucharlo. Él ha dicho en la ley de plusvalía, ok, vamos a sentarnos con los sectores de la construcción y analizar esta ley. ¿Sabes? Ha dicho en temas de anticipo de impuesto a la renta también, vamos a dialogarlo, porque si hay que retirarlo, vamos a hacerlo paulatinamente. Vamos a escuchar la propuesta. Entonces, proponer va más allá. Yo mismo he propuesto temas del anticipo en el ISD, en el caso puntual de la pasta de soya. ¿Por qué? Porque luego el servicio de entretenimiento te devuelve, pero después de un año te quita flujo de caja. Entonces, ¿qué ha dicho? Bueno, pero es lo más lógico, pues entonces hagamos algo con respecto. Pero no se hará nada para los empresarios, insisto, sin los empresarios. Ok, por favor, Patricio. Podemos hablar de un shock de confianza por una reunión que se mantuvo con ciertos empresarios. Puede llegar a ser una buena señal. Yo no lo sé. Pero si es que no se llegan a acuerdos tributarios, laborales y societarios, el país no va a avanzar. Se deben eliminar, ya bien lo dijo Felipe, lo ha dicho Edison, la ley de plusvalía. Está estancado el sector de la construcción. Necesitan empezar a trabajar y necesitan señales claras. La eliminación del ISD, bueno, el ISD le quita liquidez al sector importador especialmente y encarece el costo de la vida de los ciudadanos. Ahí deberíamos eliminarlo. Las sobretasas ya se eliminan, el IVA ya baja en 2 puntos. Pero cree que hay que revisar el modelo, digamos, la forma. Mire, es tan caro. Si no se hacen cambios de forma y de fondo, el país no va a salir adelante. En este momento necesitamos acuerdos tripartitos. Un acuerdo del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, señor. ¿Por qué? Porque los empleadores se tienen que comprometer a invertir, a contratar, a repatriar fondos. El trabajador se tiene que comprometer a aceptar cambios en materia laboral, porque necesitamos poder contratar nuevamente a plazo fijo, contratos a plazo fijo, contratar por horas, por dar un ejemplo. Y en temas societarios, obviamente, necesitamos también poder crear empresas de una manera más rápida, tramitología. Cerrar una empresa en este país, creo que es más fácil divorciarse. Así de simple. Entonces se puede demorar años en cerrar una empresa. Entonces se necesitan cambios y cambios de fondo. Pero me da la si sensación de que la concepción de manejo... Yo le voy a decir otra cosa. Pueden hablar de que Proponle, de los mejores ministros en el ámbito de productividad. Pero si no se renueva el equipo económico y no entra gente al equipo económico que tenga una visión pragmática acerca del modelo de desarrollo, entonces no va a pasar nada, porque si es que la economía no da señales, o si es que los cambios que se tienen que dar en materia económica no van de acuerdo para traer inversión, dar confianza, entonces nada va a pasar. No podemos seguir endeudándonos como nos estamos endeudando en los plazos y en las tasas. No podemos seguir con ese déficit. El riesgo país está en 729 puntos, entonces todo puede sonar maravilloso, pero si en la práctica el país no mejore, no recupera la senda del crecimiento,
Señores, nadie va a traer plata al país. Marco, ¿qué señales, insisto un poco en la expresión, y qué tareas debe desarrollar el nuevo gobierno para lograr aquello que está planteando Patricio? Bueno, por ejemplo, ¿qué? En temas tributarios, concretamente. En temas tributarios nosotros también hemos insistido, al igual que la Cámara de Comercio, en que, por ejemplo, la salida de divisas sí puede ser un mecanismo que debilita sobre todo a las pequeñas... ¿Reducir o eliminar? Yo creo que habría que eliminarlo, pero viendo específicamente, por ejemplo, hacia dónde va enfocado. Es decir, a ver, si vamos a importar tecnología para nuestras maquinarias, para nuestras empresas, que eso va a repotenciar, por ejemplo, al sector productivo, o por ejemplo, procesos productivos nuestros, bienvenido, excelente. Pero si van a salir esas divisas para compras de otro tipo de mecanismos, no debería en realidad efectivizarse, porque estamos en una situación dolarizada, y hay que entenderlo también. Hay que alimentar al sector productivo, hay que invertir en el sector productivo, y eso también es una tarea del gobierno, de acompañarnos permanentemente. Yo puedo poner aquí ejemplos de cómo se hacen en otros países, donde el gobierno inyecta muchísimo dinero para acompañar al sector productivo, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, porque es ahí donde se tiene que ver ahora. Es el motor que arranca, ¿no? Sí. Lamentablemente eso no se resuelve grabando con el ISD a ciertos sectores y a otros no. No se resuelve dejando a ciertos productos con sobretasas y a otros no. Señor, eso se resuelve por la competitividad. El sector productivo, por darle un ejemplo, ha subido en alrededor de 60% el costo energético de una industria, el costo del búnker, el costo del diésel, el costo de la energía eléctrica. Se exporta energía más barata de lo que se le vende al sector productivo. Entonces, para darle competitividad al país hay que tomar medidas internas, hay que tratar también acuerdos comerciales, porque si es que usted deja el ISD para ciertos sectores o elimina el ISD para otros sectores, no va a poder ampliar los acuerdos comerciales. No vamos a poder seguir encadenando. Nosotros necesitamos industrias que en el sector productivo que vayan encadenando al campesino. Yo pongo un ejemplo. Sí. En el sector productivo, a ver, muchas de las pequeñas empresas atienden a las grandes empresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí hay una propuesta concreta del sector de las pequeñas y medianas. Obviamente se manda la factura, pero cuando nos tienen que pagar la gran industria, 45 días, 60 días, 90 días, debería por lo menos hacerlo inmediatamente en el tema del IVA. Claro. ¿Por qué? Porque eso nos está restando liquidez a nuestras empresas. ¿Por qué? Porque nosotros al siguiente mes ya tenemos que pagarlo. Un poco, por favor, Edison. ¿Cómo resolver el tema tributario? ¿Cuál es el planteamiento que ustedes tienen? Es importante entender que justamente lo que hablamos nosotros en el punto 1 es un impulso y la simplificación tributaria. Aquí simplificación. Tenemos que ir a la simplificación tributaria. Emprender en este país puede ser una tarea súper complicada. Tenemos que ir a la simplificación de los procesos, declaraciones, simplificación de aquello. En el tema de atender a cada uno de los sectores diferenciados, no se puede atender a una gran industria como a una pequeña industria que apenas están haciendo. Entonces, yo creo que sí les puedo decir que lo que nosotros proponemos en este colectivo es atender sector por sector. Es como lo está ordenando el equipo del presidente. Así que yo veo con mucho beneplácito que se haya cogido la idea de construir un puente. Proponle no es todo el Consejo Consultivo, solamente es parte de. Nosotros producimos ser el puente porque creemos que las relaciones deben mejorar con el gobierno y deben mejorar en tanto y en cuanto el sector productivo es el que genera el empleo en el país. Por favor. No, totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que hay que hacer muchos cambios en la legislación. El Código de la Producción lamentablemente nació de una forma incompleta. Esa es la verdad. Yo creo que si bien fue una buena idea, no llegó a contener, insisto, en lo del contrato que te decía, no por atacar el contrato, sino que no te da ningún beneficio adicional. Entonces no hay una motivación para que la gente vaya y firme ese contrato. Entonces yo creo que hay que trabajar en esas reformas. Quiero creerte, Edison, quiero ser positivo, quiero ver que empiece un nuevo gobierno y siempre hay esa esperanza, independientemente de todo lo que pasó, cómo llegó, etcétera. Yo creo que tenemos un momento histórico, el presidente Moreno tiene un momento histórico y ojalá sepa estar a la altura de lo que requiere el Ecuador. Insisto. Pero, por ejemplo, ¿por dónde empezarías? A ver, yo insisto, yo haría una reforma fundamental al Código de la Producción. El Código de la Producción tiene que analizarse, tiene que reformarse, tiene que ser útil y efectivo. Habrían los elementos que planteó Patricio. Exactamente, ahí estaría de acuerdo con lo que dijo Marco y lo que dijo Patricio. Yo creo que hay que hacer un trabajo ahí. Hay que eliminar el tipo de impuesto a la renta. Es un impuesto que hemos estado discutiendo 8 años. El presidente Correa en su momento lo dijo. Es un impuesto que sí, no lo quiero poner, pero ustedes no pagan. Entonces
entonces por un efecto de control o de falta de control se estableció un pago de un impuesto mínimo. O sea, ese tipo de sobrecostos que generan a la empresa tienen que eliminarse. Además, el tema del ISD ha sido siempre una piedra en el zapato, se puede decir, de los negociadores de los acuerdos comerciales, porque prácticamente es un 5% a todo el pago que se hace al exterior. Entonces yo me pongo a negociar con cualquier país o cualquier mercado que quiero negociar, siempre sale el ISD a colación. Patricio, vamos así. Hay que revisar de mejor manera el código de la producción. Ya existen buenas ventajas en el código de la producción. Existen exenciones interesantes, deducciones interesantes. El problema es que no se lo ha comunicado, no se lo ha fomentado, las empresas no lo han tomado, muchas empresas no tienen la estructura para tener la gente adecuada para ir y hacer estos reclamos, y ciertamente hay que mejorarlo. El problema es que obviamente el Estado deja de recaudar y por eso yo asumo que no lo ha transmitido de la mejor manera. Y hay que hacer 3 cambios básicos en el código de la producción. Hay que dar las mismas ventajas a las empresas que actualmente están constituidas en Quito y en Guayaquil, no solo a las nuevas inversiones, sino a los negocios que ya están operando. No solo se puede dar exenciones a partir del momento en que las empresas reciben ingresos, tiene que ser a partir del momento de que reciben las utilidades. Así de simple. Y hay que subir el techo a las MIPYMES y a las pymes, porque tienen deducciones interesantes en innovación, en contratación, pero tienen un techo, entonces muchas veces no lo pueden utilizar. Y en realidad tenemos que ir mucho más allá. Mire, el Ecuador necesita organizarse, necesita un gobierno pragmático que nos alinee como sector productivo y que tenga una estrategia. ¿A qué sectores vamos a ayudar? ¿A qué sectores nos vamos a dedicar como ecuatorianos? Mire, hablamos del sector agroindustrial, hay muy buenas propuestas porque es algo sostenible en el tiempo, es inclusivo, está generando muchísimas fuentes de trabajo, hay que encadenar al campesino con la industria y con la exportación. El campesino tiene que volverse un empresario. Pero también hay otras propuestas muy interesantes en sectores estratégicos. En otras áreas. Pero por supuesto, mire, el Ecuador cuenta con un exceso de recursos hídricos, cosa que no pasa en el mundo. El Ecuador tiene un potencial enorme de exportar energía. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Mire, hay un proyecto, yo lo hablé con un ex ministro de Energía y lo hablé con el embajador del Brasil. Hay un proyecto para crear una red que conecte al Ecuador con el Brasil. Y para esto es una inversión de alrededor de $900 millones. En lugar de mover tierras por $1.500 millones y dejar eso botado, la refinería del Pacífico, hemos invertido $900 millones. Claro que hay que hacer reformas porque tiene que llegar la inversión privada a los sectores estratégicos. Gracias. Rapidito, Marco, y luego... Bueno, sí, pero la inversión, por ejemplo, tiene que ser encadenada, como bien lo decía Patricio. Es decir, buscando desarrollar los proveedores nacionales. No como actualmente sucede que con estos contratos con los chinos, que prácticamente es llave en mano. Ahí hay que revisar, y hay que hacer una profunda reforma. Es decir, está bien los contratos, viene el dinero de afuera, les damos para que desarrollen tal proyecto específico, pero tiene que haber un encadenamiento también con el sector nacional, con las empresas que puedan desarrollarse. Pero depende de qué industria, o sea, eso tenemos que ser prácticos. Sí, usted no va a sacar... ver, sí, en el sector metal mecánico lo puedes, Patricio, pero sí lo puedes. Inversiones puntuales, pero traer grandes montos de inversiones para invertir en enormes hidroeléctricas, eso hay que traer inversión de afuera. No, yo no digo que no se traiga, que se traiga, y pero que lo que estoy diciendo es que haya participación nacional. Okay. Es decir, y desarrollo, y lo que se habla tanto, que es el tema de la transferencia de tecnología. Por Dios, acá tenemos universidades, pero que son espectaculares, y sin embargo no hemos... Tengo que ir a un corte, Edison, 30 segundos, porque tengo que ir. El principal elemento que necesitamos para hacer negocios, o las empresas, para que se gesten los negocios, es la confianza. Para que te fíen a ti en la tienda de la esquina, tiene que haber confianza. Y eso es la primera característica del presidente electo Lenín Moreno. Así es que pero vamos primero hay que lograr que la tienda de la esquina tenga productos. Por supuesto, de eso se trata. La confianza, con la confianza construimos todo. Y por eso yo digo, tú me quieres creer, Felipe, yo te digo, créeme, ten fe y confianza. Estamos en un momento histórico donde nos estamos dando la mano con el presidente Infante y es la mejor oportunidad que tenemos, juntos, de llevar al país al siguiente nivel. Tengo que ir a un corte comercial, volvemos en un instante.
la noche. Estamos en hora 25. La fuente principal de creación de empleo y actividad económica en el país es la producción de bienes y servicios para consumo interno y exportación. Esa producción y también la capacidad de consumirla en muchas ocasiones se limitan a la cantidad de dinero de la que un negocio o un consumidor disponen. En Ecuador, la pequeña y mediana empresa, así como los consumidores, han recibido un acceso a créditos de la banca pública mejorables y que también limitan su capacidad de producir, de crear y de crecer. Según un estudio de la Universidad Central del Ecuador, el Estado destina más dinero a financiar subsidios, por ejemplo, que a otorgar créditos a través de la banca pública. El total de subsidios nacionales pasó de 2.929 millones de dólares en 2007 a 7.306 millones en 2014 y 5.172 millones en 2015. El monto destinado a subsidios en 2015 equivalió entonces al 5,2% del Producto Interno Bruto. Mientras tanto, en ese mismo año, la banca pública destinó un total del 4% del PIB a crédito. De ese 4%, solo el 2% fue para crédito productivo. También de ese 4% no hubo nada para crédito de consumo, nada para crédito de vivienda, el 1% se destinó a microcréditos y otro 1% se destinó a inversión pública. ¿Cuáles son entonces las propuestas que los sectores productivos llevarán a la mesa del próximo gobierno para mejorar y ampliar el acceso a crédito? Ese es un tema que llevamos a nuestra mesa de debate esta noche. Bien, entonces vamos con la tercera parte ya del programa, Felipe, un poco lo que decía Martina, en el sentido de que es preciso exigir, plantear que el gobierno de alguna manera sea el motor, la posibilidad, la chispa que prenda un aparato productivo solvente, fuerte, que pueda enfrentar los desafíos de ese mercado internacional que usted estaba comentando. Yo no estoy de acuerdo que el Estado tiene que ser la chispa. Yo creo que más bien el Estado tiene que simplificar todo y tratar de meterse lo menos posible. Y el cambio de mentalidad, cambio de mentalidad tiene que ser ese. El sector privado tiene que estar acorde a los desafíos, pero el Estado lo que sí tiene que hacer es simplificar toda esta carga que se ha generado para que el sector privado sea quien ocupe este rol. Yo creo que ahí está el desafío de los próximos 4 años, que el sector privado deje de pensar de que el Estado es quien es el motor del desarrollo. Y yo creo que simplemente tiene que reformarse las leyes, tiene que simplificar muchos temas, tiene que eliminar aquellas normas que ya sabe el presidente electo que generan problemas de la inversión, tiene que en estos 100 días generar confianza y trabajar en generar confianza. Y parece una retórica un poco cansona, pero el problema es que la confianza se demora en generar, en cambio se le puede romper prácticamente en 10 segundos. Ok, Edison, por favor. Usted sigue con la fe, ¿no? No, más allá de la fe tengo que ser pragmático, porque considero que el Ecuador es la tierra de las oportunidades. Estamos en un país donde todavía existe muchísimo por hacer. Aquí colegas no me van a decir que el Ecuador ya todas las industrias están copadas. El Ecuador tiene mucho por hacer, tiene riqueza. Entonces yo creo que es más importante que al Ecuador le digamos todas las cosas que tenemos por hacer. Materia del turismo. El día de mañana yo les invito a ustedes a pensar que en la prensa sale un artículo que dice se extrajo el último barril de petróleo y se acabó el petróleo. Se acabó ese oro negro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner en la agenda? Tenemos que seguir pensando en el turismo. Todavía el Ecuador es virgen, tenemos que explotarlo muchísimo más. El Ecuador sigue siendo la tierra de oportunidades, Andrés, por favor, tenemos que construir todos juntos un mejor país. Y un mejor país. Esas son proclamas, sin duda, muy interesantes, muy buenas, hay que tener estado de ánimo. Hay que pasar de la lírica a la práctica, porque nosotros, este colectivo propone, no se trata ni de correísmo ni de leninismo, se trata de ecuatorianismo. Los ecuatorianos tenemos fe en nosotros. Reclama al gobierno para que se pueda hacer aquello que está firmado en este convenio del Acuerdo por la Producción, Inversión y el Empleo. Entonces, si está tendida ya el puente, ¿por qué no utilizarlo, mis colegas? Vamos, ocupemos. Que no hay nada nuevo en eso, la verdad. El problema es lo que se le ha dicho ya durante los últimos años. Pero insisto, tiene que haber señales de que en realidad eso lo van a aplicar. De acuerdo, y las señales son, si bien es cierto, Patricio, no fuiste a la reunión de los empresarios, las señales son que el presidente electo, Lenín Moreno, le va a dar la prioridad al sector productivo. Ya lo demostró. El primer sector con 4 reuniones es este. Entonces te digo, Omar, ¿a quién le dijiste o a quién no le dijiste? Es importante creer que hoy lo podemos hacer. Patricio.
Mire, yo creo que está bien cualquier propuesta. El optimismo, las buenas propuestas, están muy bien. Y yo te voy a decir una cosa. En materia tributaria, laboral, societaria, comercial, normativa, nosotros podemos ser un gran aporte para el gobierno. Podemos hacer buenas propuestas. Yo creo que el gobierno efectivamente tiene que dejarnos trabajar y tiene que dedicarse a regular. No tiene que tener empresas farmacéuticas, empresas inmobiliarias, tiene que dedicarse a lo que tiene que hacer y punto. Y te voy a decir otra cosa. Si es que, yo no estoy de acuerdo con los consejos consultivos, pero si llega a formarse un consejo consultivo, debería ser en política económica, porque como empresarios, y estamos de acuerdo en eso, nosotros sabemos lo que nosotros necesitamos. Y eso atraerá divisas, hay que exportar, hay que atraer inversiones, hay que fortalecer ciertos sectores claves. Pero en materia económica es donde realmente necesita apoyo el gobierno, porque tiene que liberarse de la ideología. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que ser prácticos, tenemos que abrirnos al mundo. Entonces, por ahí puede ir el consejo consultivo. Ok, por favor, Marco. Bueno, nosotros en el tema del crédito productivo siempre, y las pequeñas y medianas empresas, ustedes saben, son las que más demandan crédito productivo, justamente para lograr ser competitivos. Pero cuando tenemos tasas de interés, por ejemplo, que van del 8 al 22%, eso también hay que ponerle dentro del consejo consultivo, de alguna manera hay que regularlo. Imagínate, pequeñas empresas que tengan un crédito y que tengan que pagar 22%, frente a las grandes industrias que entendemos por qué tienen que pagar un 8%, eso es lo que un poco también hay que ponerlo en la mesa para debate dentro del Consejo, por un tema de garantías, el pequeño no cumple con algunas garantías, se puede hablar de un fondo público-privado. Puede crear un fondo, mira, ahí por ejemplo es interesante crear un impulso al capital de riesgo. Y ahí sí necesariamente tiene que ponerlo el gobierno. Sí, exactamente. Pero también eso solo se lo hace bajando el riesgo país y generando estabilidad, porque si no generas estabilidad no vas a traer fondos del extranjero, fondos de inversión. Todo esto tiene que ver, Edison, con la necesidad de generar empleo, ¿no? Por supuesto. De dar fuentes de trabajo a la gente. Es correcto, por eso lo que de manera inmediata se ha comprometido el presidente electo con nosotros al firmar ese documento es en revisar la parte tributaria para poder generar... Eso es lo primero, ¿verdad? Sí, para poder generar empleo ¿en qué inmediato. Consiste? ¿Bajar los tributos, eliminar unos? ¿Cómo está? Ya lo ha dicho el presidente electo Lenín Moreno, ha dicho que vamos a revisar aquellos tributos que los demuestra el sector empresarial que se puede reducir a cambio de la generación inmediata de empleo. Eso, por ejemplo, eso es una buena señal. ¿Les da a ustedes, Felipe, una buena señal? A ver, yo creo que es que es muy genérico, o sea, eso es un enunciado interesante, pero claro, el riesgo es las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Si tenemos un problema de competitividad estructural y por más de que se nos eliminen 2 o 3 impuestos, puede ser que la empresa se salve y sostenga el empleo. Eso yo creo que debería ser lo primero, sostener el empleo que se tiene. De ahí, claro, crear nuevos empleos tiene que venir a futuro, ¿no? Ok, Edison, perdón la interrupción. No, está muy bien y yo estoy de acuerdo con ustedes. Y el mejor consenso que me llevo de aquí es que todos estamos en la misma línea de que el Ecuador necesita volverse más productivo, más eficiente y atraer más inversión. Ok, Marco, por favor. No, indudable. Y por eso es que tiene que haber un gran impulso a la producción. Yo sigo insistiendo, tiene que haber un gran impulso a la producción nacional. Nadie de nosotros quiere que exista una Venezuela, ¿no es cierto? Y la Venezuela está destruida justamente porque ya no tiene industria. Entonces, trabajemos en fortalecer el sector productivo de los que estamos hablando. ¿Usted cree que los sectores privados, empresariales, están dispuestos a invertir en condiciones tan opacas todavía? Bueno, mira, yo creo que... Están esperando, están pendientes. Obviamente estamos esperando y estamos viendo cómo se comporta el presidente electo, sobre todo en nombrar su gabinete, y hay que decirlo claramente. Refrescarlo y hay que poner, como dije hace un rato, las personas más técnicas, y en eso concuerdo con Patricio, hay que poner la persona muy técnica y muy comprometido en desarrollar sobre todo el sector productivo. En cuanto al ministro de Economía que tengamos, pues es el que tiene que mejorar toda esta situación de confianza. Tampoco podemos ser tan pesimistas y decir, mira, de aquí no se puede hacer nada futuro. No, le vamos a apostar nosotros justamente a eso, a ver las iniciativas y a ver la luz que lo puede poner el presidente electo. Estamos ya por terminar, tenemos 2 minutos. Mire, yo creo que este gobierno tiene una oportunidad histórica. Finalmente podemos salir de un modelo que ciertamente va enrumbado en este momento hacia el socialismo del siglo XXI, que si las cosas así siguen así, podremos algún día terminar como Venezuela. Venezuela en ese régimen lleva 18 años, el Ecuador lleva alrededor de 10 años.
Aquí nos ha blindado la dolarización, allá lamentablemente no tuvieron esa opción. Entonces, el nuevo gobierno tiene la oportunidad histórica de separarse de la rama de izquierda de Alianza País y tomar decisiones concretas y pragmáticas para recuperar la senda del crecimiento. 30 segundos, Edison, por favor. Por supuesto, yo solamente quiero hacer un llamado, no es fe, no es optimismo, sino que es positivismo y creer en Ecuador. Yo les invito a conformar parte, no de este Consejo Consultivo, llámale la asesoría directa que el presidente necesita. Somos nosotros, señores, los que vamos a sacar este país adelante y ponerlo en el siguiente nivel. Por favor, Marco. Bueno, justamente la confianza va por ese lado, es decir, empezando a trabajar en los puntos que aquejan al sector productivo. Sí tiene que haber unas reformas laborales, lo que se ha comentado aquí. Tiene que haber, obviamente, algunos tipos de reformas, como por ejemplo, votando abajo el impuesto al anticipo, la renta. Ahí nosotros como Cámara sí tenemos una propuesta muy concreta. Si el gobierno quiere democratizar, por ejemplo, los capitales, bueno, hablamos que en vez de que se anticipo a la renta o el impuesto a la renta que se paga, se lo pueda sacar a través de la bolsa, ¿no es cierto?, acciones, y que se pueda democratizar de esa manera. Es decir, yo necesito liquidez, que alguien de otra empresa compre algo de acciones de mi empresa y pueda tener esa liquidez de la que hablamos. Contigo terminado. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es eliminar toda esta normativa excesiva. Por ejemplo, el tratamiento del Código de la Salud no ha generado ningún efecto positivo. ¿Para qué? No se necesita. Empezar a simplificar y trabajar muy fuertemente en una agenda comercial agresiva. El presidente tiene que, yo creo que en los primeros 100 días, hacer una gira enorme por inversión y desmarcarse de aquellos amigos que no nos convienen. Y no solamente el presidente, nosotros tenemos los embajadores que están en varios países. Por Dios, tienen que empezar a vender al país, tienen que empezar a vender los productos que se fabrican. Muchísimas gracias, señores, muy amables por haber estado alrededor de esta mesa. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó